Apreciados amigos, después de más de 2 años de ministerio público, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fue fácil para ellos informarle lo que habían escuchado, que decía la gente acerca de él. Pero más difícil fue responder la siguiente pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora era una pregunta personal. Jesús no les pidió sus opiniones acerca de su apariencia exterior ni de su carácter. En lugar de eso, su pregunta apuntó a la esencia del ser de Jesús. Tenían que expresar su convicción y su fe personales. Tarde o temprano deberá responder todo ser humano la misma pregunta. ¿Y cuál es ella? Tenemos que decidir individualmente quién es Jesús para nosotros. No sirve repetir lo que otros han dicho o creído. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal. Y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. Y en esta semana, apreciados amigos, trataremos de encontrar la respuesta basándonos en lo que Jesús mismo dijo e hizo. Nuestro objetivo es llegar por fe a la misma respuesta que Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Apreciados amigos, un placer saludarles de nuevo. Estamos ya para iniciar nuestra segunda conversación de esta nueva temporada en que estamos revisando un poco todo lo que podría ser la doctrina, las bases, la estructura, como decíamos en el programa anterior, de lo que es el cristianismo. ¿Cómo estás, Horacio? Me alegra saludarte de vuelta. Y gracias, Alberto. ¿Dispuesto también para claro que sí, conversar una vez más y ponernos de acuerdo si es posible? Vamos a tratar, por lo menos. Es interesante porque estamos tratando de presentar a Dios, al Dios del cristianismo. No es ninguna novedad, como dijimos, ¿no es cierto?, lo que estamos presentando, pero yo creo que tanto a los creyentes que ya nos identificamos con el cristianismo, como a los que posiblemente tengan algún interés, para todos yo creo que es bueno hacer este repaso y revisar bien nuestra estructura. Claro que sí. Tal vez porque lo que comentamos en el programa la semana pasada, tristemente tenemos que reconocer que el cristianismo está bastante desprestigiado en estos momentos, los líderes religiosos, las personas en general. No hay mucho apego, ¿no es cierto?, a ganar, a hacerse cristianos, nuevas personas. Y en ese ambiente nos toca a nosotros volver otra vez a conversar y a presentar o a tratar de encantar a algunas personas con la doctrina cristiana. Hablamos la semana pasada. Sí, claro. Del Padre, Dios el Padre. No es muy complicado porque si hay un Dios y bueno, tiene que ser Padre, como que lo aceptamos. Pero a mí me da la idea, Horacio, que hablar del Hijo y de algunos aspectos del Hijo sobre todo, ya se nos va a poner un poquitito complicado. Te los enuncio así rápidamente. ¿Era realmente un hombre? Mucha gente va a decir sí. ¿Era realmente Dios? Ya por allí comenzamos, ¿no es cierto?, a buscar algunas cosas que no todo el mundo está de acuerdo. ¿Te fijas? Así es. ¿Resucitó realmente? Porque también es otra gran interrogante, ¿no es cierto?, que hay para muchas mentes. Fue todo un show y finalmente lo escondieron por allí o se desapareció, pero resucitar, porque resucitar es una cuestión muy particular, ¿no?, de la doctrina cristiana. Entonces, ahora nos vamos a ver abocados a ese tipo de cosas, yo creo, en la conversación, y por eso te digo que se nos puede volver un poco más interesante. Yo te propongo
que antes de que entremos Sí. en esta conversación, que puede resultar interesante a lo mejor, pidamos la ayuda de Dios, Muy bien, pa. ¿no es cierto? Y Claro que entonces sí. creo que con eso podremos tener una certeza, una seguridad un poquitito más de que estamos haciendo las cosas un poco mejor. Oremos. Oremos. Señor y Dios nuestro que estás en los cielos, agradecemos esta oportunidad que tenemos de conversar con Horacio y con nuestros amigos acerca de estos temas y en particular acerca de Jesús. Queremos conocerlo un poco mejor, queremos entenderlo, queremos compartirlo también con nuestros amigos. Ayúdanos a conseguir este objetivo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén, Padre. Sabes, en relación a lo que tú estabas diciendo, siempre se han hecho películas acerca de Jesús. Sí. Una de las y para últimas, Semana Santa sí, aparece justamente, una de las últimas que se han exhibido en el cine es Hijo de Dios. ¿Recuerdas que antes estuvo La Pasión, según Mel Gibson? Esa fue muy también, famosa, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ¿sabes lo que a mí me parece interesante? Que estas películas, yo no he visto la última. La anterior la vi y me interesó por lo que vi, lo que se había hecho, que las personas tratan de investigar en la Biblia, buscar más o menos cómo era en ese tiempo, da una cantidad de datos. Y lo que me resulta interesante también es las declaraciones que han hecho aquellos que han tomado el papel de Jesús. De Jesús, en la película. Exactamente. Los protagonistas. Los protagonistas. ¿Ah? Es interesante notar cómo el hacer el papel de Jesús les ha cambiado la vida. ¿Así? Así dicen. Yo no puedo decirte si eso es así o no, porque no los conozco a ellos, pero por lo menos me parece que el que hizo La Pasión, según Mel Gibson, me parece que él ahora da testimonio, se presenta, hace conferencias dando testimonio de lo que ha significado eso para él. Es interesante. Bueno, yo creo que también haber sido protagonista de esa película, porque como tratan a Jesús en esa película, no sé, yo hallo un poquito exagerado la eterna discusión que hubo, ¿no es cierto?, cuando la película apareció. ¿No será que se les pasó la mano con las torturas que tuvieron para Cristo, tanta sangre que se veía en la película, tanto sufrimiento, Pero es que de acuerdo con lo que uno lee en las Sagradas Escrituras, de acuerdo con lo que dice, molido fue por nuestros pecados. Ahora cuando dice molido, yo creo que está diciéndolo, o sea, quiso decir lo que dice. Es bien gráfica la expresión. Es gráfica, Sí, yo creo que es gráfico eso. ¿Ah? Porque él tuvo que sufrir, recordemos que él llevó sobre sí el peso de toda la humanidad. No estaba muriendo por una persona. Eso lo hacemos cuando se trata cuando soy yo, digo, Cristo murió por mí. Sí, es verdad, murió por mí. Creo que cada uno de nosotros tiene que pensar lo mismo. Pero él murió por la humanidad, empezando desde Adán y terminando con el último pecador que haya sobre la tierra. Entonces, yo creo que... Ahora, yo la película la vi, La Pasión. Yo creo que ser el protagonista, hacer el papel de Jesús en esa película, indudablemente tiene que producirte alguna cosa, porque tú ves cómo trataron al Cristo de esa película, ¿no? Fue, como te digo, para mi gusto, un poquitito exagerado. Bueno, pero yo no recomendaría a nadie que por ese camino trate de conocer a Jesús, ¿no es cierto? De ninguna manera. Yo tampoco le diría, mire, si quiere ser cristiano, vea la película tal o esta otra. O haga el papel de Cristo, claro, en una película. Claro, justamente. No, yo creo que está bien que algunos se hayan, o sea, en buena hora, como diría un español, ¿no es cierto?, que Dios usa en algunos momentos ese camino para que un actor o protagonista de una película termine convirtiéndose realmente y dando testimonio de que es un cristiano más. Yo creo que puede pasar eso, pero ya te digo, no recomendaría yo ese camino para llegar a ser un seguidor de Jesús. Estoy pensando incluso en una declaración de Tomás. ¿Te acuerdas tú? Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado el que no vio o el que no ve y cree. Cree. Es un desafío lindo. O sea, yo creo que con esta declaración de Cristo a Tomás,
Está abierta la puerta. No necesita usted hacer una película o ser actor de algo así tan grandioso para convertirse. Feliz si él lo hizo. Y hay personas, desgraciadamente, personas que ven una película y se quedan con lo que dice la película. Claro. Yo creo que tenemos que ir a la Biblia y ver lo que dice el Señor acerca de esto, porque no podemos negar que en la película siempre va a haber un elemento que van a querer poner para ayudarle. Hay cosas que no dice la Escritura y a veces esas personas le dan énfasis precisamente a esa parte, lo que no dice la Biblia, lo que no está en la Biblia, y lo toman prácticamente como inspirado. Veamos algunas cosas de la Biblia. Ahora, fíjate, justamente de eso quería hablarte. En el capítulo 16, verso 13... ¿De qué libro? Perdón, San Mateo. San Mateo. San Okay, Mateo, ya. 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la parte de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí. Es fácil cuando... ¿Qué es lo que anda diciendo la gente? Bueno, dicen esto, lo otro. Pero finalmente el Señor los lleva al terreno personal y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que...? Oye, esa es una tremenda pregunta. Claro que sí. Yo me meto un poquitito en el texto. Tú sabes que los hebreos no usaban el verbo ser así nomás, ¿no? Hablaban un poco como Tarzán, ¿te acuerdas? Sí. Esas películas que Tarzán hablaba. ¿Cuál tu nombre? No cuál es tu nombre, sino cuál tu nombre. Esa era la forma de preguntar en este caso, ¿no? Y en el griego sucede algo parecido con dos verbos que hay, que yo no sé si te acuerdas, cuando nos enseñaban un poco de griego también, sí, nos hacían sufrir con estas expresiones. El ginomai, sí, llegar a ser, y el eimi, ¿no? Ego, eimi, yo soy. Son dos verbos distintos. Y vaya que es importante también porque el ego, eimi, parece que exclusivamente lo usa Jesús. Claro. Yo soy. Sí, porque, y la cuestión del ser. Porque los judíos entendían perfectamente lo que él quería decir. Y él en oportunidades, él no usó esa expresión a fin de que no lo apedrearan. Y el nombre propio de Dios, esas cuatro famosas letras que nunca sabremos cómo sonaban las cuatro, sí, se acerca un poco a Yahvé, algo por allí, ¿no es cierto? Porque le pusieron vocales de otra palabra que usaban, Adonai. Entonces, yo creo que el nombre de Dios, esas cuatro letras, que tienen que ver también con este verbo, el verbo ser, no se podían estropear o tomar en vano. El mandamiento ese, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que está puesto así en español. Ese nombre propio de Dios no es para que tú lo andes repitiendo o usando así nomás. Entonces, por eso, cuando el hebreo te pregunta, ¿no?, ¿cuál tu nombre?, está respetando eso. Fíjate, a mí me gusta esa expresión que tienen los israelitas, los judíos, de hablar cuando encuentran la palabra Jehová y ellos dicen Adonai, por respeto. Yo creo que debería enseñarnos, creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿eh? Porque sí, ese respeto que hay hace que esto sea especial, como debe ser. Pero mira, déjame meterme un poquitito en la filosofía, que es el campo que a mí me gusta también. Y está esto de el ente y el ser. ¿Te acuerdas que hay un versículo en la Biblia que es muy bonito? Estuve justamente hablando hace un poco tiempo de este. Pablo, en el Areópago, sí, usó una expresión, ¿no es cierto? En él vivimos, nos movemos y somos. Y somos. ¿No? Ahí está lo que quiero subrayar en este momento, porque la pregunta es, ¿quién soy yo? El ser y el ente. A nosotros nos recalcaban bastante cuando estudiábamos a Aristóteles que Aristóteles dijo, entre otras cosas, hablando del ser, el ser se dice de muchas maneras. Y estas frases que para uno primero no sonaban mucho, acompañadas de un buen profesor, te van orientando. Está esta cuestión del ente y el ser.
No te quedes dormido, por favor, porque yo sé que no te gusta mucho la filosofía, pero aguántame un ratito. Correcto. El ente y el ser. Aquí tienes delante tuyo un ente, que es Alberto de la Noé. Pero este ente es. ¿Y qué es este ente? Es un hombre, es un papá, es un hijo también. Es decir, soy varias cosas, digamos. Ya. El ser se dice de muchas maneras. Y entonces Heidegger, que también se preocupó de esto, dijo, se han olvidado del ser. Y habla del olvido del ser en un libro que es Ser y Tiempo. Entonces Heidegger está diciendo, ni siquiera sabemos cómo definir el ser. Mira, ¿por qué? Te lo trato de decir bien gráfico. Cuando ustedes preguntan, ¿qué es el ser? La pregunta está mal hecha. Porque tú estás usando, ¿no es cierto?, la misma palabra para preguntar. Y cuando yo respondo, decimos, el ser es... No, puede ser mal también. Es como si te preguntan, ¿qué es una silla? Una silla es una silla que sirve... No, pues si no se puede definir con la misma palabra. ¿Te fijas? Ahí está la cuestión del ser, del verbo eimi, del griego ahora, y que Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras, y Heidegger dijo, se han olvidado del ser, y están confundiendo el ente con el ser. Y ahora Cristo pregunta... Tan confundido como estoy yo. Y ahora pregunta Cristo, ¿quién soy yo? Por eso te decía yo, para mí eso suena como una tremenda pregunta. ¿Quién soy yo? El ser. Ahora, a mí me parece más grande todavía la pregunta por la sencilla razón de que les está diciendo, los está poniendo en el terreno a lo mejor donde no... ellos estaban, ¿cómo dijéramos? Estaban tratando de no expresar lo que ellos creían de Jesús, porque Jesús era solamente un profeta, era en ese momento el único que podía expresarse, creo, es el Espíritu Santo, que inspiró a Pedro cuando Pedro da la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, pero una manera primero, antes de llegar a esa gran respuesta también, es compararlo, ¿no es cierto? Sí, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, ¿no? Algunas personas dicen que eres esto, compararlo con algo. Sí. Esa es una manera de responder y estaban yendo por ese camino. Claro, pero Cristo quería que no eludieran la pregunta al directa, ¿no? Y ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Ahora no se podían escapar. Y entonces vino esa tremenda respuesta también de Pedro, ¿no? Entonces, fíjate, encontramos que en esta respuesta, bueno, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice realmente quién es, pero creo que lo importante es lo que él sea para lo que signifique para mí, no para las demás personas. Y la respuesta, oye, ¿qué quiere decir eso de fondo? El Cristo, recuerda que el Cristo o el Mesías, Cristo en griego, el Mesías en hebreo, era el ungido de Jehová. Venía aquel ungido que estaban esperando ellos. Estamos hablando en una época en que... Estaban esperando. Estaba latente eso, ¿no es cierto? Claro. Se esperaba que el Mesías apareciera en algún momento. Justamente. Entonces, tú eres aquel a quien estamos esperando. Tú eres el... Pero, si bien es cierto, Pedro lo dice... Pero en un momentito después parece que Pedro lo hubiese estado negando porque luego él dice algo que es reprendido por el Señor. Y lo trata de Satanás. Claro. Incluso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, ese somos nosotros, ¿no? Yo creo que deberíamos mirar un poquitito a Pedro y ver cuánto de Pedro tenemos cada uno de nosotros. Antes que me respondas... ¿Hagamos el paréntesis? Hagamos el paréntesis. Ok. Por favor, no se separen de nosotros un momentito y ya volvemos.
Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Horacio, ¿qué te parece si incorporamos también a la gente de la calle y le hacemos la pregunta, yo creo, central de toda esta conversación que vamos a tener? A ver. ¿Cristo es divino o Cristo es humano, terrenal? Preguntemos a la gente y vamos a ver algunas cosas sin duda bien interesantes como respuestas. Muy bien. Divino. ¿Por qué? Porque sí, pues porque más que nada él estuvo en la tierra, pero después se fue a los cielos. Y debe estar ahí en este momento, no está acá. Terrenal, ¿Por qué es terrenal? porque estuvo en la tierra. Estuvo en la tierra y hizo lo que tenía que hacer aquí en la tierra para ir a su reino. Es lo que me imagino yo. Divino. ¿Por qué divino? Porque él dice, mi reino no es de este mundo, dice. Es un ser divino, ¿Por qué? porque Dios lo mandó a la tierra por el amor del hombre, a que el hombre se pueda salvar y tener vida eterna. Es un ser divino. Igual se hizo carne, igual porque fue a través de una mujer, pero no es que la mujer haya sido una mujer, como le decía, fue una mujer especial, fue una mujer virgen. Las dos cosas, terrenal porque vino a la tierra y divino porque el Hijo de Dios. Terrenal, ¿Por qué? porque si no, no estaríamos vivos todos. Yo lo encuentro por eso que es terrenal. La verdad es que no sabría responderte ni ser divino ni terrenal. ¿Por qué? Porque, no sé, pues nunca lo he visto, no puedo opinar acerca de él. Oh, y sabes tú que me pusiste en ascua porque mi hijo me habla tanto de eso que él no es creyente en nada. ¿Pero qué opina usted en su corazón? En mi corazón, terrenal. ¿Por qué? Porque él estuvo aquí con nosotros, po. Él hizo todo lo que hizo, lo hizo aquí en la tierra por nosotros. Él dio todo por nosotros. Bueno, muy interesante las respuestas que siempre tenemos de nuestra gente que nos ayuda. Y ahora te hago la pregunta yo también a ti, pues. A ver, ¿cuál pregunta? La que le hicimos a la gente de la calle, pues. ¿Es de la tierra, del cielo, es hombre, es Dios? Tremendas preguntas, pero intentemos decir algo. Correcto. Bueno, tenemos que decir de que la Biblia reconoce que Jesús fue un hombre como nosotros. En ese sentido, Él nació de una virgen, nació de una mujer, creció en un hogar humilde, tuvo hambre, se cansó, tuvo sueño. Fue un hijo obediente porque aprendió la profesión de carpintero, sí. Incluso, ¿no es cierto?, también. Entonces, lo que respondieron de que porque estuvo acá fue, bueno, sí, porque la pregunta era esa. Era si ellos creían que Jesús había sido divino o humano. Bueno, contestaron la mitad de la pregunta, porque la verdad es que fue las dos cosas. Sí, y los apóstoles, ¿no es cierto?, dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es cierto, es también una respuesta muy interesante de tener en cuenta. Sí, pero, le pondría yo, y aquí vamos a subrayar esto, Jesús dijo muchas veces, refiriéndose a sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Qué quería decir con eso? Bueno, él estaba afirmando su humanidad, importante. La humanidad de Jesús era importante. ¿Por qué razón? Porque Él vino a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí era donde nosotros merecíamos morir, donde merecíamos pagar la deuda de los pecados. Y el Señor ocupó nuestro lugar. Entonces, Él, teniendo la naturaleza humana, también tenía el derecho de ocupar nuestro lugar. Pero ningún ser humano podía haberlo hecho, muriendo por los demás, porque cualquier ser humano que muriera iba a morir por sus propios pecados. ¿Sabes, Horacio? Es que yo hallo que es sumamente importante esto, porque, bueno, al comienzo de esta temporada nosotros dijimos vamos a repasar las bases del cristianismo, y cuando estamos presentando ahora a Cristo, porque el cristianismo tiene ese nombre, esta religión, justamente por Cristo, por este personaje que estamos estudiando ahora. Sí. Entonces, conocerlo me parece que es muy relevante, y saber cómo es su naturaleza, mucho más todavía. ¿Sabes una de las cosas que yo
he tenido siempre en mente cuando tú ves el culto, por ejemplo, a María, a la Virgen María, Sí. el culto a los santos, ¿no? Y hace poco, ¿te acuerdas que se volvieron a canonizar dos papas más Sí. también? Se aumenta la dotación de santos a los que invocar. Yo creo que todo eso, fíjate, tiene alguna raíz por lo menos en el hecho de no haber entendido bien la naturaleza de Cristo. Sí. Y te explico por qué yo lo veo así. Si Cristo no es completamente hombre, 100% hombre, si no es, no me entiende, no me comprende. Y lo que estábamos diciendo en la primera conversación de toda esta serie es que el cristianismo tiene un Dios asequible, un Dios que me comprende, un Dios que puede ponerse en mis zapatos. Y entonces, Cristo vino a mostrarnos cómo es Dios. Y si Cristo no es plenamente hombre, yo siempre voy a tener la necesidad, a lo mejor una necesidad velada, escondida por allí. Entonces tenemos que buscar a alguien que nos comprenda realmente, que sea realmente de carne y huesos, que viva y que sufra como nosotros sufrimos, porque si toda la cosa de Cristo fue simplemente apariencia, entonces no nos va a entender nunca. Y para mí, como por allí están las raíces de rendir culto a la Virgen, porque la Virgen sí fue de esta tierra. Los santos, ¿no es cierto?, entre comillas, estos, sí, ellos sí son hombres, son terrenos, y esos sí se ponen en mis zapatos. Pero, repito, todo eso a raíz de que la naturaleza de Cristo no ha sido bien entendida. Y tú ya dijiste una cantidad de cosas, yo las comparto. Cristo para mí es 100% hombre. El fundador del cristianismo, de esta religión, tiene a un Cristo que es hombre, que nos comprende, que sufrió como nosotros. Y esa parte es una de las partes importantes, ¿no? Porque si Cristo nos entiende a nosotros, nosotros podemos ir con toda confianza a Él. Le pedimos sabiendo que Él desea lo mejor para nosotros. En cierta oportunidad leí una declaración de alguien que escribió acerca de la Virgen María. Creo que es bueno que nosotros digamos que nosotros admiramos a la Virgen María, merece todo nuestro respeto. Lo único que no tenemos devoción por ella, porque es alguien que fue un instrumento en las manos de Dios. Ahora fíjate, como te decía, alguien escribió acerca de ella y dice que cuando nosotros le pedimos algo a Jesús, Él perfectamente puede decirnos que no. Pero si se lo pedimos a través de María, por ahí podemos conseguir algo. Él no puede decirle que no a su madre. Yo encuentro que a veces hay ese tipo de... Hay personas que son muy efusivas, ¿ah?, en este sentido, y hay quienes reaccionan negativamente por eso. Yo no voy a reaccionar negativamente contra la Virgen María por algo que alguien escribió. Si yo no lo creo, bueno, pero yo no voy a reaccionar negativamente contra la Virgen María. Ahora, Jesús nos dejó un ejemplo como hijo también, por el respeto que tuvo tanto por José como por María, que él estaba sujeto a ellos, era obediente a ellos, trabajador, y hasta el último momento se preocupó de ella, cuando estando en la cruz le dice a Juan, le dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Se le encargó a él. Sí. ¿Ah? Cosas muy humanas. Claro que sí. Y déjame que yo insista más en esto. Fíjate que a veces cuando yo he presentado esto a grupos y sobre todo de jóvenes, que Cristo realmente era un hombre que nos entendía, fíjate que vienen reacciones como esta, porque la gente es muy exigente. ¿Qué sabe de Cristo de lo que es la tentación de las drogas o del fumar, por ejemplo? Claro. ¿No? Y ellos quisieran que Cristo hubiera pasado por todas esas cosas. De repente reacciona una persona y me dice, ¿qué sabe él lo que es tener un hogar, un matrimonio, si él nunca se casó ni tuvo hijos? Y a veces uno queda pensando, pero ¿tiene algunas debilidades entonces este ser humano? Yo me apoyo mucho en una declaración que la Biblia dice que él fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Si bien es cierto que no le pusieron un cigarrillo en la boca, porque el cigarrillo todavía ni existía como tal, ¿no es cierto? Por eso
Pero Cristo entendió todas estas debilidades. Si bien es cierto que tampoco tuvo una esposa para llevar adelante una familia, pero Él conoce realmente estas cosas. Entonces, yo quisiera subrayar, en primer lugar, tenemos que aceptar a un Cristo. El Cristo del cristianismo es un ser humano 100%, pero también es divino. Aquí es donde comienza el problema. Ahora, ¿recuerdas tú? Dijimos, mencionamos en un programa pasado, mencionamos dos oportunidades cuando Dios dice, este es mi Hijo amado. La transfiguración sí. y el bautismo. Es una declaración que Dios hace en forma audible de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en eso deberíamos creerlo. ¿Ah? Específicamente tú estás usando esto para reforzar de que Cristo es Dios o hombre. Es el Hijo de Dios. Para ir hacia la divinidad. Exactamente. Ya. Pero tú sabes que hay mucha gente que cree, sí, yo te acepto que es el Hijo de Dios, pero eso no quiere decir forzosamente que sea Dios. Porque tú y yo también, en algún lenguaje, ¿no es cierto?, en algún recurso por allí, también somos hijos de Dios, por haber aceptado a Dios. Claro, San Juan ¿cierto? Lo dice. Entonces, claro, te van a aceptar fácilmente, sí, Cristo es Hijo de Dios, pero eso no quiere decir que sea Dios. Y aquí tenemos que, parece, meter sí. el arado un poquito más a fondo. ¿Qué evidencia o qué cosas a ti te parecen que podrían esgrimirse como para decir si realmente es Dios? Yo parto de la base, en primer lugar, de que le estamos hablando a personas que creen en la Biblia, que son cristianas y creen en la Biblia. O por lo menos hemos pedido que nos acepten eso para poder dialogar. Correcto. Si no, ahora, si una persona no cree en la Biblia, yo creo que vamos a sacar muchas declaraciones que nosotros como creyentes en la Biblia nos fundamentamos en eso. Cuando nosotros vemos que las Sagradas Escrituras hay una cantidad tremenda de profecías que se cumplen en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que está hablando precisamente de aquel que vendría, del Mesías que vendría, que vendría sería como cordero llevado al matadero, en fin, hay una cantidad, y todo eso lo vemos cumplirse con exactitud matemática en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí me da garantías. Porque nosotros, eso incluso eso lo puede corroborar la historia. Claro, porque también esto es bien valioso recordar ahora. Cristo es un personaje histórico. Pasó por la historia. Pasó por la historia. Y dividió la historia. Claro. Ahora, hay otra cosa que yo quiero citar. ¿Te acuerdas tú cuando unas personas trajeron a un enfermo para que Jesús lo sanara? Esa era la intención. Y encontraron que había tanta gente, ¿no?, que no hallaron por dónde entrar y se metieron por el techo. ¿Te acuerdas de esa? Sí, perfectamente. Parece que quitaron un poco parte del tejado, ¿no es cierto?, y hicieron descender al enfermo por el techo. En esa ocasión, fíjate que para mí se produjo una cuestión muy, muy relevante en esto de responder la pregunta. Porque Jesús pronunció algunas frases que provocaron escándalo. Claro. Por ejemplo, ¿no es cierto?, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y eso provocó un revuelo tremendo, porque enseguida empezaron a... ¿Qué se cree este? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y en eso tenemos que recalcar, tenemos que subrayar que era una declaración cierta. El único que puede perdonar pecados es solamente Dios. Estaban en lo cierto. Correcto. Y entonces, Cristo, fíjate, la manera de responder muy genial, ¿no? Les dice más o menos así, no son exactamente las palabras, a la multitud, ¿qué es más fácil? Decirle a esta persona, toma tu camilla o levántate, ¿no es cierto?, sanarlo físicamente. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer eso o decirle tus pecados te son perdonados?
La verdad es que para ellos, para los que escuchaban, ni lo uno ni lo otro era fácil. Las dos cosas eran complicadas. Claro. Pero entonces Cristo más o menos está diciendo así: si yo digo tus pecados te son perdonados, lo que va a pasar es lo que pasó recién, porque ustedes van a empezar, ¿qué se cree este Dios? Y no ven nada, porque cuando yo le digo tus pecados te son perdonados, ustedes no ven ninguna cosa, no ven ningún cambio. El perdón de pecados no es visible, no se ve. Claro. Entonces, como no sirve eso, yo voy a hacer lo otro. Las dos cosas son difíciles. Yo voy a hacer lo otro, eso que sí van a ver ustedes, y eso se puede ver, lo van a corroborar, lo van a comprobar. Entonces le dice, levántate, ¿no es cierto? Levántate. Y lo sanó. La sanidad de ese hombre era como para decirle, ¿se fijan? Ustedes no sabían cuál de las dos era más difícil. Las dos son difíciles. Ustedes no pueden decirle a una persona, levántate y toma tu camilla o estás sano. No puede. Ahora lo vieron. Espero que eso les haga creer que lo otro que yo dije también es cierto. Claro. ¿Y cuál era lo otro? Tus pecados te son perdonados. Ahora fíjate, parece que en el caso ese específico del paralítico, precisamente los pecados eran los que lo habían llevado a su estado de salud. Parece que ese era Entonces el Señor no se fue ¿cómo se llama? La consecuencia, sino al síntoma. Se fue a la raíz del problema. Ajá, okay. Entonces, cuando Él le perdona los pecados, eso estaba íntimamente relacionado. Fíjate cuánta gente tiene ese problema todavía. Hay muchas personas que están enfermas, pero su enfermedad no es física, es más bien espiritual. Hay personas que se enferman porque tienen un cargo de conciencia, tienen algún problema y no lo pueden resolver, y eso los lleva a enfermarse. ¿Ah? Entonces, yo creo que aquí Jesús estaba enseñando, y quién mejor que Él podía hacerlo. Porque fíjate que hay gente que incluso se resiste a aceptar la divinidad de Cristo cuando uno cita los milagros. Pero dicen, es que los milagros pueden ocurrir de tantas maneras, incluso se puede conseguir de un ser humano que haga un milagro, y efectivamente podría ser. Pero esto de decir tus pecados te son perdonados, solamente Dios. Y ahí yo creo que tenemos fuertemente un elemento para decir que Cristo es. Correcto. Hagamos el paréntesis que tenemos Muy que bien, hacer. pues, hacemos el paréntesis. Espérenos un par de segundos y regresamos de inmediato con nuestra conversación. Gracias. Muy bien, muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Antes de seguir con la conversación propiamente tal, quiero recordarles esta revista, esta serie de estudios, y en una de las tantas lecciones justamente está el maravilloso Jesucristo. Ese es el tema de una de las lecciones. Material para que usted pueda, ¿no es cierto?, como estamos conversando con Horacio, conocer un poco mejor a Jesús, el maravilloso Jesucristo. En la Biblia habla esta guía de estudios. Horacio, retomemos la conversación y reforcemos un poco más esto de la divinidad de Cristo, porque creo que ya, quizás por el tiempo también, no vamos a poder volver mucho a enfatizar. Cristo es un ser humano, 100% humano. Pero es divino, estamos diciendo. Y ya hemos dicho algunas cosas, puede perdonar pecados. Pero fíjate, cuando tú comienzas a revisar lo que Dios hace, casi son todas las mismas cosas que hace Jesús también. Para mí eso es bien importante. Te explico la primera, ¿no es cierto? O te recuerdo la primera, tú las conoces. Y seguramente tú vas a ir viendo otras. ¿Quién creó? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el que hizo el universo, la tierra y todo lo que hay en la tierra? De acuerdo a la Sagrada Escritura dice que fue Cristo el que creó. Pero la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios. Claro. ¿No es cierto? Y después nos vamos, por ejemplo, a Colosenses, que era lo que tú estabas citando. Hablando del Hijo, San Pablo refuerza la idea de que Él
es el que creó todo. Entonces uno podría preguntarse y confundirse a lo mejor, ¿quién creó realmente? Bueno, ¿Dios pero Padre o el Hijo? Claro, pero es que tenemos que considerar que Cristo es Dios. Bueno, eso es lo que estamos queriendo fortalecer de fondo. Claro ¿no es que cierto? sí. Estas cosas nos dicen que Él es Dios. Ahora, fíjate, hay personas que no aceptan sencillamente a Cristo como Dios, porque no encaja en una idea preconcebida que tienen, tal como ocurrió en su tiempo. En su tiempo ellos tenían una idea de que el Cristo, cuando viniera, seguramente iba a estar entre los escribas y fariseos, iba a estar entre la gente religiosa de su tiempo, entre aquellas personas que habían estudiado, los doctores de la ley. Entonces, como no cumplió con esos requisitos que ellos habían puesto, no las escrituras decían claramente dónde iban a nacer, cuándo iban a nacer, cómo iban a nacer, decía todo, absolutamente todo. Pero ellos tenían otra idea, y como no cumplió con la idea que ellos tenían, entonces sencillamente Cristo no podía ser. O sea, Jesús no podía ser el Cristo, no podía ser el Mesías. Incluso algunos decían, pues si nosotros conocemos a su papá, a su mamá, claro, ¿no es cierto? Su hermano también sabemos de dónde viene, claro. Pero un carpintero, ¿cómo va a ser él el Cristo? No puede ser. Esa discusión que tú decías del tiempo de Cristo se prolongó y siguió en la historia. Si tú revisas la historia te recordarás que van a aparecer, por ejemplo, los seguidores de Arrio, el arrianismo por un lado, y los docetistas, así tomémoslo en general, ¿no? Porque doqueo es el verbo griego que significa parecer. Entonces se van a formar dos grandes grupos. Es cierto que había divisiones dentro de ellos también, pero dos grandes grupos. Unos que decían, Cristo es hombre, ¿no es cierto? Realmente 100% hombre, pero Dios, hasta por ahí nomás, sí, Dios lo adoptó como hijo, Dios le dio algunos privilegios, pero 100% Dios no. Ese era un grupo. 100% hombre sí lo aceptaba. Pero estaba el otro grupo, ¿no? Cristo es Dios, 100% Dios. Pero eso de que sea humano y 100%, no, se parece a un hombre. Claro. ¿No es cierto? Doqueo, el de parecer, los docetistas. Y esa discusión se mantuvo y yo creo que hasta hoy tenemos representantes de ambos bandos. Claro que sí. Dentro del cristianismo. Fíjate, hay personas actualmente que leen cualquier cosa que se dice acerca de. Yo me acuerdo de un consejo que me dieron cuando estudiaba teología y me dijeron, claramente, si usted quiere saber acerca de alguna religión, lea lo que escribieron ellos, no lo que otros han escrito de ellos. Si usted quiere saber acerca por ejemplo, del Islam, lee el Corán. No lea lo que otros escribieron acerca del Islam. De segunda fuente o segunda mano, ¿cierto? Sí. Si quiere saber acerca de los mormones, bueno, lea sus libros, vea, investigue lo que ellos escriben, no lo que otros escriben. Correcto. Ahora, hay personas que en lugar de ir a la Biblia, quieren saber de Jesús, en lugar de ir a la Biblia, empiezan a leer cosas que otros han escrito. Entonces, como hay diferentes ideas, luego tienen una mezcla en la cabeza que no coincide con ninguna cosa que diga la Biblia prácticamente. Entonces ellos tienen su propia idea y a veces la idea esa no coincide con todo lo que dice la Biblia. Entonces sucede también eso hoy día en personas que tienen una idea muy particular de Jesús, quién era Jesús, y hablan de ella como que es una realidad. Bueno, creo que nosotros podemos hablar de esto cuando nos basamos en las Sagradas Escrituras, en lo que el Señor nos dejó. A ver, pero mira, Horacio, quizás te saco un poquitito de la línea de pensamiento que veníamos trayendo hasta ahora. Pero, como te digo también, sopórtame. A ver. ¿Cuál es la misión de Cristo en esta tierra? Porque es cierto, estamos tratando de verlo como humano, correcto, es divino, pero ¿a qué vino? La Biblia dice claramente, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya, qué bueno, porque ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que vino a representar y a decirnos cómo es Dios. Correcto. Ya ese paso lo dimos, pero su misión iba un poco más allá, salvar, rescatar, buscar lo que se había perdido. Ahora, déjame ponerme un ratito
en los zapatos, en el lugar de la gente que no es cristiana y que a lo mejor, ¿no es cierto?, está queriendo conocer un poco el cristianismo. Correcto. Y va a reaccionar como yo creo que es muy lógico. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Rescatarme? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Salvarme? ¿De qué? Claro, es normal que personas piensen de ¿Y esa manera. cómo respondemos allí? En bien de ayudar, ¿no es cierto?, Claro. a alguien que esté conociendo el cristianismo. Porque, mira, yo me doy cuenta que a veces entre nosotros damos todas estas cosas por sentado y vamos adelante. Y algunos se nos pueden quedar atrás en el camino. Mira, ¿qué ha pasado? el problema es que Dios nos haya hecho libres. Y ahí está la mejor prueba de nuestra libertad. Porque, recordemos, todos somos creación de Dios. Pero yo tengo el derecho de irme en contra de Dios. Y Él, como me dio libertad de elección, Él acepta que yo utilice mi derecho. Y Él no me destruye en este momento, sino que el problema lo voy a tener al final del camino. Entonces creo que ante una persona que no quiere creer, ni Dios Claro, va a ser bien complicado. puede... Pero entonces, mira, a ver, busquémosle por otro lado a la cosa para poder llegar a un punto. Bacon me parece que fue el que hablaba del lado siniestro que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Ya? Todos tenemos un lado siniestro y que hay que controlarlo. Hay otra declaración famosa, no recuerdo ahora los nombres de a quién atribuirla, pero seguramente tú escuchaste también que alguien dijo, el hombre es el lobo del hombre. ¿No? Son frases que ya se conocen. Pero ¿qué dicen estas frases? Que el hombre tenga un lobo que se lo come, que es el mismo hombre, o que todo ser humano tengamos un lado siniestro, un lado oscuro. Mira, en otro lugar, en un terremoto que tuvimos antes, el que había hecho una cosa parecida era un hombre que había salido recién de la cárcel, ¿te fijas? O sea, uno dice, ¿cómo es el ser humano? Pero es que, ¿sabes una cosa? Tenemos que considerar de que el pecado que está en todos nosotros nos hace que tengamos la tendencia, todos tenemos la tendencia al pecado. Nosotros hablamos de la naturaleza pecaminosa. Exactamente, entonces nos resulta mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Eso es mucho más fácil. No nos vamos a escandalizar a lo mejor aquí ni vamos a rajar de vestido, porque yo, como digo, yo también soy de la raza humana. Claro, ahora pertenezco a este grupo. a veces las cosas se dan cuando se presenta la ocasión. Pero lo que yo quiero subrayar, Horacio, es que de eso, ¿no? De eso que estamos identificando ahora, de ese lado siniestro, alguien tiene que ayudarnos, alguien tiene que rescatar. Y en este caso, la religión cristiana, el cristianismo, tiene una solución para ese problema que yo no lo veo tan claro a veces en otras religiones. Sí, es verdad. Tenemos Bueno, un nosotros, salvador, tenemos un rescatador. Así es. Y a eso fue que vino el Señor Jesús. Esa es la misión de Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero fíjate, ya vimos que Jesús también vino a mostrarnos al Padre. Mediante Él conocemos al Padre. Sí. Y mediante Él también conocemos, sabemos o aprendemos cómo vivir la vida realmente aquí. Hay quienes hablan de vivir la vida y cuando hablan de vivir la vida, para ellos vivir la vida significa desenfreno total. Sí. Fumar, tomar, drogas, sexo y todo lo demás. Eso es vivir la vida. Claro, tienen un momento de satisfacción, pero a veces la cuenta les resulta demasiado cara y eso no han pensado en eso. En cambio, nosotros cuando Cristo nos enseña a vivir la vida, nosotros vivimos una vida tranquila, una vida que hay paz interior y podemos disfrutar plenamente de la vida, realmente. Estoy pensando todavía en la gente que puede estar queriendo entusiasmarse, ¿no es cierto?, con acercarse al cristianismo y dice, ustedes para solucionar ese problema, ustedes, ahí es donde recurren a Cristo, el Salvador. No, esos problemas se resuelven de otra manera, te van a decir. La educación, por ejemplo, la educación cambia a las personas y la educación puede hacer de un delincuente, ¿no es cierto?, puede hacer una persona distinta.
Y tú sabes- eso significa que nunca tú encontrarás a alguien ¿De cuello y corbata? que haga algo que indebido. Pero sabemos que la práctica nos está mostrando a diario Claro. que de cuello Eso- y corbata, eso, como decimos, justamente. también hay delincuentes. Justamente, entonces en la periferia de la ciudad como en el barrio alto de la ciudad. Claro, sí, entre en los todas pobres y partes. entre los ricos. En todas partes. Es un sucede. problema del ser humano, ¿no es cierto? No del nivel económico ni del nivel No social. tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso nosotros decimos, no hay ser humano que pueda solucionarle ese problema a la raza humana. Tiene que venir la intervención de fuera. Y por eso nosotros en el cristianismo creemos que el solucionador de este problema es Cristo. Eso es un elemento del cristianismo, Justamente. de lo que estamos viendo de esta religión. Necesitamos a Cristo y para ello también es bueno que aprendamos a conocerle. Creo que ahí tenemos algo que hacer. Tenemos que conocer a Cristo y cuando conocemos a Cristo creo que nuestra vida siempre es mejor. Parece que se nos fue el tiempo. Yo quisiera simplemente decir, ¿no es cierto? Estamos en esta temporada tratando de ir poniendo paso a paso. Ya hemos dicho, hay un Dios, felizmente un Dios que tiene características personales, que simpatiza y se acerca al hombre. El mejor ejemplo es ahora lo que hemos visto, el Hijo de Dios, hombre 100%, divino 100%, y que tiene la autoridad, ¿no es cierto?, el poder para hacer cambiar al ser humano, para rescatarlo de esta condición. Eso es lo que estamos proponiendo otra vez cuando les hablamos del cristianismo y de revisar las bases del cristianismo, apreciados amigos. Horacio, si tú quieres terminar. Bueno, este libro nos presenta justamente la base del cristianismo, Cristo mismo. Cristo aquel en quien podemos confiar, de quien tenemos mucho que aprender y quien siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestros momentos difíciles y en todo momento. Él es el más interesado en nuestra felicidad de lo que nosotros somos. Por eso podemos confiar en Él. Le invitamos a que usted lo conozca a través de las Sagradas Escrituras y cuando lo conozca, creo que no podrá hacer otra cosa que seguir caminando a su lado. Es grato vuestra compañía. Le invitamos para la próxima oportunidad y un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para su familia.